Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes para el programa Fomentando la Cultura Editorial. Es un honor, es un placer abrir este espacio de reflexión acerca de las investigaciones en el campo editorial y acerca de la promoción de la cultura editorial por parte de la editorial de la Universidad Nacional, que en conjunto con la Vicerrectoría Adjunta, en conjunto también con la Rectoría Adjunta, perdón, y con la Vicerrectoría de Investigación y la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional, hemos creado este espacio justamente para difundir trabajos, investigaciones relacionadas con la cultura editorial. Y hoy el tema que enmarca esta primera conferencia del segundo ciclo, pues es un tema realmente muy interesante, muy necesario también de discutir en el marco de las coyunturas actuales, tanto económicas como políticas, culturales, en el tema editorial. Y es el título que encabeza esta conferencia a cargo del doctor Luis Diego Mora. El título de esta conferencia se llama El fenómeno editorial cartonero, hibridaciones culturales en Latinoamérica. Esta es una conferencia que va a estar a cargo del doctor Luis Diego Mora, como les decía, y a quien me permito, aparte de saludarle con cariño muy especial, me permito pues presentárselos, quizá resumiendo algunas de sus calidades académicas. Doctor Luis Diego Mora es escritor, es docente, es investigador, doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad de Cincinnati, máster en estudios en literatura latinoamericana por la Universidad Estatal de Nuevo México y licenciado también en psicología por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado una diversa cantidad de textos, novelas, poesía, otros trabajos académicos, cito algunos de los principales. Ha publicado, por ejemplo, la novela sobre migración centroamericana Edipo Atómico, publicado por Uruk Ediciones en el 2022, el libro académico Educación con medios tecnológicos, experiencia de la adaptación del modelo de la UNESCO con adolescentes en colegios públicos, a cargo de la Editorial Académica Española en Madrid, 2011. En poesía ha publicado una cantidad muy significativa de textos, Tótem Suburbano, publicado por la editorial Andrómeda en el 2006, San José, Costa Rica, Estación Tropical por la editorial Catafixia de la ciudad de Guatemala en el 2010, Las Meseras del Park Avenue Café, editorial Onda Nómada, Ciudad de México en el 2013, Peter Pan 220 para cargo de la editorial Jaguar, Quito, Ecuador en el 2014, Monóxido de Carbono, a Hanan Harawi, editores, Lima, Perú en el 2015, Niños no hagan esto en casa, de las ediciones Litos en Santiago de Chile, 2019, Brea, a cargo de la editorial de Chicago, Brick Books en Chicago, Gol de Messi, a cargo de la Eloísa Cartonera, Buenos Aires, Argentina, 2023. Como pueden ver, es una cantidad significativa de textos en el campo de la poesía, en el campo de la novela. Ha sido además ganador del Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en el 2022, a cargo del Ministerio de Cultura, Juventud, Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica, con su libro Brea, y premio, también ha sido premio de publicación de lenguas y literaturas romances a cargo por su trabajo académico y creativo por parte del Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de Cincinnati en el 2015, justamente por su libro Monóxido de Carbono. Además, es docente, extensionista e investigador tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, donde particularmente en esta última casa de estudios se destaca como coordinador del eje de producción académica de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Como pueden ver, estamos ante un espíritu de publicación muy activo, muy dinámico y con una serie, digamos, de vertientes que nos permiten entender también el campo editorial. Hoy particularmente, Diego nos va a hablar acerca de sus investigaciones en relación con las editoriales cartoneras en América Latina. Diego, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por atender nuestra solicitud para que pudieras estar acá conversando acerca de tus trabajos. Muchas gracias, Mijail. Muy agradecido con vos y con las personas que están organizando esta actividad. Em,
y bueno, vamos a hacer una proyección de este, una presentación que preparé y que espero que podamos, ustedes me indican si se está observando y si está todo en orden. Se está observando perfectamente, Sí, Diego, en una modalidad, digamos, no de pantalla completa. Ahora sí, ahora acabas sí. de Ok. convertirlo. Perfectamente. Nada más antes de darle la palabra al doctor Diego, recordarles que la etapa de preguntas, comentarios los vamos a dejar hacia el final. Tanto este programa está vinculado al Facebook de la EUNA y también las personas que pues han compartido, que tienen el enlace directo de Zoom, pueden participar directamente. Este, Nada más que al final de la conferencia del doctor Diego. Diego, adelante, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar con aspectos muy básicos de qué son los libros cartoneros. La idea es también un poco que quede, vamos a empezar de lo más general y básico, y luego vamos a entrar en aspectos ya un poco más académicos. Eh, para iniciar, ¿verdad? Como les decía, desde lo más elemental de cómo podemos entender estos libros cartoneros y todo el fenómeno que deriva, tenemos que pues partir de las tapas de cartón reutilizado que son encuadernadas y pintadas a mano, y que es un fenómeno que nace en el 2003 en Buenos Aires, Argentina, con la editorial Eloísa Cartonera, fundada por el escritor Washington Cucurto, que también es artista plástico, y Javier Barilaro, que es artista plástico. Más adelante vamos a hablar un poco más de ese germen, ¿verdad? De que no nace simplemente, no es una generación espontánea. La editorial Eloísa Cartonera ya venía trabajando con otros materiales y otras técnicas de publicación bastante alternativas, pero digamos, el origen mítico del fenómeno pues se da en el 2003 y se inspira en las personas cartoneras que son, es como se les conoce en Argentina a quienes recolectan el cartón en las calles y que tienen diferentes nombres y connotaciones en cada país latinoamericano. Cirujas, por ejemplo, en Brasil. em, y también, no solo el nombre varía, sino también digamos, el peso simbólico que tiene, que en el caso de Argentina, en esta crisis económica tan fuerte del 2001, se convierten las personas cartoneras en un símbolo de la crisis económica y política que afronta, ¿no? El país. También son proyectos de autogestión a través de talleres comunitarios. Casi en todos los proyectos cartoneros encontramos esta característica de autogestión, ¿no? De ser entendido principalmente a través de talleres y principalmente con ese carácter comunitario. También hay una difusión de la cultura del libro directa o indirectamente, en la mayoría de los casos con licencias alternativas, ¿verdad? De derechos de autoría, principalmente Creative Commons. De esto también vamos a hablar, por supuesto, más adelante y vamos a tratar de contar un poco cuáles son, digamos, estas lógicas de mercado a las cuales, digamos, consciente o inconscientemente confronta el fenómeno cartonero. Y dentro de esta brevísima introducción, también dar este dato que existen más de 300 proyectos cartoneros en más de 27 países. Sin embargo, los números, y de una vez creo que es importante para quienes no están necesariamente eh, este,
al día o, digamos, no tienen tanta información respecto a los proyectos cartoneros, decir que no existe, no existen números, es muy difícil hablar de números porque la misma naturaleza volátil de estos proyectos editoriales hace que nazcan y mueran en, de formas casi que simultáneas, ¿no? em, lo cual dificulta en términos de investigación, sobre todo si se trata de investigación eh, más hacia el lado de la bibliotecología, ciencias de la información, es bastante complejo. Hay muchísimas experiencias, tanto por escrito y también en comunicación personal respecto a lo difícil que ha sido para las personas que trabajan en bibliotecas a nivel global poder catalogar este tipo de producciones por toda la serie de características que envuelven. En esta otra diapositiva, que es sumamente didáctico, lo que trato de hacer es simplemente mostrar lo simple que puede ser crear un libro, ¿no? Y evidentemente libro cartonero, pero perfectamente ustedes pueden sustituir ese cartón por cualquier otro tipo de material como el de los cereales, qué sé yo, hay muchísimas otras posibilidades y lo que, digamos, quisiera dejar acá en claro es la simplicidad y por qué también ha sido tan exitoso los talleres cartoneros a lo largo de estos 21 años para poder desarrollarse en ambientes tan diversos. Y es precisamente porque se basa en simplemente esa recolección de cartón usado, digamos que es como algo que se da se informa, ¿no? No compren el cartón, más bien traigan cartón que tengan en desuso, ¿verdad? Cortarlo y doblarlo, que normalmente es utilizando medidas un poquito mayores a las de tamaño carta, pintarlo y decorarlo en una libertad creativa total, unirlo ya sea por medio del cosido, el engomado a un folleto, ¿verdad? Que son hojas ya sea impresas, fotocopiadas y que pues tengan un contenido, digamos, que tenga importancia o tenga un sentido lógico y también simbólico para las personas que van a llevarse ese libro, ¿verdad? Normalmente los libros cartoneros están compuestos ya sea de poemas, cuentos, dibujos, pero no hay, digamos, ninguna limitación al respecto. Y luego se da ese otro, digamos, factor que es muy importante en este fenómeno editorial y es el compartir el material ya cuando está, digamos, eh, terminada la parte manual y es ese espacio, digamos, de distribución y de compartir que sea principalmente en los mismos talleres, en ferias de libro, en recitales de poesía, presentaciones de libros, en las bibliotecas, en centros educativos y en las comunidades. Y aquí pues algo que parecía muy obvio, que es leerlo. Y lo pongo porque muchas veces el libro cartonero suele centrarse mucho solamente en la tapa, ¿no? En la portada, porque es la característica, por supuesto, pero si hay que defender algo respecto a los proyectos cartoneros es que yo diría que casi todos los proyectos cartoneros tienen una conciencia muy clara de que se está haciendo un libro y que por lo tal no se trata solamente de un cuadro, ¿no? Como decía en alguna entrevista Santiago Roncagliolo, que decía que perfectamente se podía colgar, ¿no? Como un cuadro, sino que es un objeto libro, ¿no? Aunque sea libro o arte, pero sigue siendo, digamos, la intención que haya algo por adentro en esas hojas que, que tenga esa intención de lectura. Este es un mapa general que yo he ido desarrollando
sobre el mismo fenómeno y que dividido básicamente en tres áreas, que son las etapas, es decir, estamos hablando de una comprensión temporal, ¿verdad? Espacial y temporal. Luego están los componentes que en este caso son los que le dan, digamos, la característica a este tipo de libros y que nos permiten encontrar similitudes y o diferencias respecto a otros proyectos también de carácter editorial y los diferentes contextos socioculturales que envolvieron hace 20 años eh, lo que sucedía, ¿no? Y por qué también ese contexto es tan importante para entender el origen y la masificación, al menos en Latinoamérica y al menos en este tipo de proyectos alternativos en nuestra región. Entonces vamos a empezar con la etapa precursora, que como ustedes pueden ver, la etapa precursora se extiende desde 1930 al 2002, es decir, partimos del hecho de incluir desde el primer trabajo que en investigación encontramos que tenía una clara connotación de libro cartonero con conciencia y que fue desarrollado en París por parte de los, en ese caso eran artistas plásticos latinoamericanos que estaban allá en Europa, principalmente en París, formando parte de las vanguardias de entreguerra, ¿no? Y hacemos el corte en el 2002, pues porque inmediatamente ya para el 2003 empezamos con la etapa oral, que se extiende hasta el 2010, 2007 y que incluye esas primeras 8 editoriales cartoneras que cuentan con características sumamente particulares, seguido de una etapa mediática que se extendió únicamente 2 años y que sin embargo fue el boom, si podemos hablar de esta, de un fenómeno, ¿verdad? Y decimos que fue un boom porque digamos, la reproducción de este estilo de editoriales se dio de forma acelerada, principalmente por medio de la misma prensa que le dio una visibilidad que ya veremos que no fue, digamos, enfocada tanto en el tema del libro, sino que se, se enfocaron más bien en las personas cartoneras. Y finalmente, la etapa institucional, que es a partir del momento en que las universidades, la academia, y las bellas artes también se interesan por este fenómeno y estos libros y empiezan a hacerse no solamente presentaciones en centros culturales, exposiciones en museos, en bibliotecas, sino también que empieza a darse un interés por parte de la academia en este sentido. Entonces, en esta imagen les muestro algunos de estos ejemplares que son considerados precursores. El más importante quizá es en este sentido el de Galerna, que fue una editorial, de hecho todavía existe, pero por supuesto que con muchísimo menos ímpetu, que existía ya desde finales de los 60 y que publicó los poemas de Sidney West de Juan Gelman. Este libro, como ustedes pueden observar, es sumamente, digamos, similar al tipo de cartón que vemos en la mayoría de las editoriales cartoneras actuales. Luego también el proyecto del Mendrugo, que fue un proyecto que tuvo Elena Jordana, una argentina que en los años 70 principalmente se movilizó de México y Nueva York, estuvo bastante digamos, transitando la región y publicaba también con material de cartón en los lugares en los que estuvo viviendo. Papeles de Estraza en México también es otro antecedente. Y en este sentido, el taller Leñateros, que todavía existe como productor de los libros, pero no como
eh, no están publicando material nuevo. Por eso ponemos ahí la fecha del 75 al 2013, que fue, digamos, el momento en el que se retiró, digamos, la persona que fundó este proyecto, Ámbar Past. Luego tenemos las ediciones Vigía en Matanzas, Cuba, que también tenían un carácter al principio bastante, digamos, de urgencia por la crisis de los 90 en Cuba, pero que poco a poco se fue convirtiendo más bien en una editorial para compradores internacionales de libros objeto. Y digamos que si bien, por supuesto, hay un contenido literario, pero para muchísimas personas especializadas en libro objeto, libro arte, los materiales de ediciones Vigía son muy codiciados, diríamos. En Colombia, también la editorial Embalaje, como pueden ver en la imagen. Ya mencioné las del Mendrugo. También estaban los paños de Malva en Puerto Rico y Vox Lux en Bahía Blanca, Argentina, que es un proyecto que todavía continúa, pero que ya pues no trabaja tanto con material alternativo. Y finalmente estos tres proyectos que vemos en la lista: Belleza y Felicidad, Arte de Tapa, Casa de Poesía y Ediciones Eloísa Latinoamericana. Esos últimos tres fueron ya proyectos en los que eh, estuvo vinculado Washington Cucurto. De hecho, en Arte de Tapa ya era, digamos, parte de los que fabricaban los libros. Y en Ediciones Eloísa Latinoamericana ya existía y ya trabajaban con digamos, las personas autoras que luego se iban a publicar en Eloísa Cartonera. La única diferencia es que en este momento todavía no se utilizaba el cartón, ¿verdad? Y es esto, digamos, lo que me parece que es muy importante de considerar como antecedentes, ¿verdad? Este hecho de que son normalmente contracanónicos, ¿verdad? Los materiales con estética vanguardista, casi todas autogestionadas. Si ustedes ven, por ejemplo, en este caso, la de Losada, digamos, podríamos decir que es la única que no pertenece a una editorial autogestionada. Y pues las portadas de cartón corrugado, que si bien no se trabajaban todavía como un elemento político, sí tenían digamos, una intención claramente de diferenciación. Luego entramos a esta etapa, que es la etapa, digamos, más conocida y quizás la más estudiada también, que es la etapa oral. Y en este caso, parte de las características de las editoriales que conforman esta primera etapa son la difusión oral, es decir, en ese momento todavía no existían las redes sociales como las entendemos hoy, tan masificadas. La mayoría de estos proyectos se enteran de Eloísa Cartonera en las mismas ferias del libro. Y luego, entre comillas, piden permiso a Eloísa Cartonera para replicar el proyecto a través de correo electrónico. Esto es lo que, digamos, la dinámica en ese momento, y por eso hablamos de una oralidad también, porque no se daba todavía digamos, lo que podríamos denominar como el Internet 2.0, aún no estaba masificado. Se aplica el concepto de escultura social. Esto principalmente se da con Eloísa Cartonera y, para ser todavía más específicos, con uno de sus fundadores, que es Bari Laro, que aquí aparece en la foto, la camiseta gris, que al ser artista plástico tiene esta conciencia, digamos, del trabajo de Joseph Beuys, ¿no? Que fue el que desarrolló el concepto de escultura social, y en el cual pues lo que busca es precisamente que la sociedad también forme parte de la creación y desarrollo del arte, y que, digamos, no se rompa un poco como esta idea de alta cultura, ¿no? Alta, baja cultura.
y buscar un poco la horizontalidad. También se crea, por supuesto, el mote Cartonera como un sello identitario y más que sello identitario, pues es un apellido, porque si ustedes ven, por ejemplo, acá en la lista de estas editoriales, encontramos que pues la única variación sería catadora, en el caso de Dulcinea, pero es porque así se le dice en portugués, y cartoneira en el caso de la Gigi Jambo, que es la de Asunción, Paraguay, por el hecho, un hecho lingüístico que desarrolla la editorial y que lo que busca es más bien hibridaciones de la lengua guaraní con el portuñol, básicamente. Pero el apodo, el apellido se mantiene y es como hasta el día de hoy sigue siendo algo que unifica estos proyectos y que digamos, los inscribe en una misma línea, al menos editorial, ¿verdad? Nombres asociados a la cultura popular. Por ejemplo, el nombre de Loíza Cartonera viene de una modelo boliviana que vive a principios de los 2000 en Buenos Aires y que forma parte, digamos, del- de las celebridades, entre comillas, y que termina siendo como una especie de amor platónico de Barilaro, como bien lo cuenta Washington Concurto en diferentes materiales y libros, ¿verdad? Que Sarita, ¿verdad? En Lima, que lo que representa es una santa popular no reconocida por la Iglesia Católica. Las animitas en Santiago, en Chile, las animitas son estos homenajes que se le hace a las orillas de la calle a las personas que mueren en accidentes de tránsito. Y en el caso de la mandrágora y hierba mala, que ambas son de Bolivia, pues curiosamente tienen esa connotación relacionada directamente con la naturaleza. Dulcinea tiene digamos, el origen de Dulcinea del Toboso, del Quijote, y Gigi Jambo también es una expresión, digamos, de lo que llaman el portuñol salvaje. Y la cartonera, curiosamente, se mantiene simplemente como la cartonera. Algunas personas, para diferenciarla, le ponen la cartonera Cuernavaca, pero en realidad, y pues le he consultado a Nayeli, una de las fundadoras, y ella pues dice que son la cartonera, punto. Eh, Luego está el intercambio de catálogos. Eso es algo que es sumamente interesante porque al no tener un ánimo de lucro eh, y al utilizar derechos de autoría alternativos, principalmente utilizar el Creative Commons, aunque por ejemplo Loisa Cartonera nunca ha utilizado, no utiliza hasta el día de hoy, pero esto facilita que lo que publica Loisa se le pueda ceder a cualquier otra de las editoriales para que lo publique en su país, en su región. Y uno de estos libros que genera, digamos, y que siempre quedó como muy significativo de este intercambio de catálogos, es el libro de Papasquiaro, uno de los fundadores del infrarrealismo, junto a Roberto Bolaño en Ciudad de México, y cuyo libro pues se publica por todas estas editoriales de una forma, digamos, paralela. Y creo que eso también es algo que demuestra esa intención, eh, digamos, de lo comunitario, ¿verdad? Y también de generar también esa replicación de material literario disponible en estas diferentes regiones, ¿no? Hablábamos entonces de la importancia también de lo comunitario, porque se trabaja mucho desde talleres, colectivos, cooperativas. Por ejemplo, Loíza Cartonera, que en su momento fue una cooperativa y tuvo a las personas que
que trabajaban literalmente cartoneando en las calles como personas miembro de su cooperativa. Y ese, digamos, el no lucro es el que creo yo que facilitó muchísimo la cohesión entre las editoriales y que también permitió como cierta apertura hacia otro tipo de personas autoras de diferentes épocas y que no eran tan conocidas o no habían sido tan exploradas en sus propios países, ¿verdad? Por ejemplo, estoy pensando en este momento en Ricardo Celarrayán, que en escritor argentino, que en aquel momento era totalmente desconocido y se da a conocer a través de Loíza Cartonera. Pasamos a la etapa mediática que, como les mencionaba antes, tiene esta característica de, de difusión, una difusión bastante acelerada. Vean que estamos hablando solamente del 2008 y 2009, en donde ya existe una verdadera conciencia de que hay un fenómeno y de que puede trabajar a partir de estas coediciones, ya que el espíritu no lucrativo facilita que las mismas editoriales compartan los libros para imprimirlos cada quien en su país. Se dan hibridaciones estéticas que son inacabables y que terminan reflejando siempre el ambiente en el que se desarrollan. Lo ecológico también cobra una importancia. Se da una expansión latinoamericana que, como podemos ver en este caso, en las 37 editoriales que teníamos contabilizadas en este periodo, cruzan básicamente todo el continente y también cruzan el Atlántico, pero bueno, aquí estamos hablando de las latinoamericanas. Y se da también esta interacción a través de la web 2.0, es decir, ya las redes sociales comienzan a tomar un peso a la hora de transmitir la información, a la hora de informar de lo que está sucediendo, convocar para talleres, para presentación de libros, para ferias de libro alternativas, que son y siguen siendo el espacio principal en el cual podemos encontrar este tipo de proyectos in situ digamos, poder encontrar material. Y finalmente, la etapa institucional que empieza con el efecto Madison. El efecto Madison, como podemos ver en este afiche que está acá, dice Conference at the University of Wisconsin-Madison. Esto fue el encuentro que se realizó por las editoriales de esta etapa oral, que fueron invitadas a participar y asistieron presencialmente a la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, y que pues incluso terminaron publicando junto a todo un grupo bastante amplio de académicos y académicas este libro que se llama Academia Cartonera y que incluye no solamente artículos académicos, sino también manifiestos, aunque muchos de ellos no les gusta, digamos, no se identifican con esa palabra, pero tienen características de manifiestos en el sentido de que nos permiten eh, entender cómo es que manejan y explican y entienden lo que se hace desde los libros cartoneros, ¿no? Se da este debate académico, se da un cambio generacional, ¿verdad? Que en algunas de estas primeras editoriales de la etapa oral ya las personas abandonan el proyecto y llegan personas más jóvenes a tomar, a darle seguimiento, o en algunos casos, como en Sarita, ¿verdad? Que ya más bien cierran el proyecto. La expansión global es importantísima, sobre todo en España y Francia, que es donde más se dan fuera de Latinoamérica, principalmente con personas latinoamericanas que migran a estas regiones. Hay un reconocimiento internacional de hecho,
premios, o sea, hay el premio Klaus, por ejemplo, que obtiene Eloísa Cartonera, termina siendo no solo un aporte económico que permite la creación de la cooperativa, sino también un, obviamente, eh, un nombre, crea un nombre a nivel internacional de que el proyecto es validado, ¿no? Por otros espacios que tienen un peso simbólico importante, ¿no? Y eso hace también que muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales comiencen a interesarse por el fenómeno, apoyar, y se empiezan a generar los encuentros internacionales, principalmente los que se realizan en la Biblioteca de Santiago, en Chile, o comienzan a catalogarse e incluirse en colecciones internacionales de libros en prestigiosas bibliotecas de universidades, em, tanto estadounidenses como europeas. Entonces pasamos ahora a los componentes, ¿verdad? Que son tres componentes que caracterizan a casi todos los proyectos cartoneros, y creo que es importante señalar que si bien no vamos a encontrar esto, no hay una editorial cartonera que sea estándar, porque no existe ni siquiera Loíza Cartonera, porque hay libros que Loíza ha publicado en coedición y en formatos tradicionales. Entonces, creo que si hay algo que caracteriza el fenómeno es la diversidad y la hibridación cultural, pero también es importante poder encontrar referentes que nos permitan diferenciarlo de otro tipo de producciones culturales, ¿no? Y entre ellos, pues, las portadas o las tapas con el cartón corrugado reutilizado siguen siendo hasta el día de hoy ese elemento visual que, que genera el reconocimiento inmediato. Pero además hay un estilo gráfico que en general es no profesional. Creo que la simplicidad de algunos software para poder maquetar y diseñar libros ha facilitado que personas que no necesariamente son diseñadoras gráficas puedan también dedicarse a trabajar en esa parte, algunas con mayor éxito que otras, pero también hay que recordar que hay editoriales cartoneras que no tienen su énfasis en el diseño gráfico, sino que más bien lo que buscan es en la parte comunitaria, que no es esta es la parte visual. Y eso es lo que trato también de enmarcar ahí. Las técnicas de encuadernado suelen ser artesanales, es decir, o se usa cordel o se usan grapas como Eloísa, o se cose, que es como el caso más generalizado, ¿verdad? Hacer el cosido de los libros, pero no es común que se utilicen encuadernados ya, digamos, más industrializados por los mismos costes, que no son, digamos, parte de las posibilidades que tiene la mayoría de estas editoriales en términos económicos. Los materiales suelen ser no tradicionales, y eso lo vemos muchísimo en las portadas, ¿verdad? En lo que se conoce como el objet trouvé o objeto encontrado, es decir, lo que haya a disposición es lo que vamos a utilizar para las tapas de estos libros, ¿no? Si tenemos por allá unas revistas, hacemos un collage. Si tenemos unos recortes, o si tenemos algunos objetos que están en desuso y que de repente pueden pegarse, adherirse al cartón, adelante, ¿no? Ahí digamos, esa libertad. Los tirajes son por demanda y sin serialización. Esto es muy común, principalmente porque como al ser trabajo manual, no se puede masificar, y va a depender de el tiempo que tengan las personas que formen parte del proyecto, y de las reuniones que hagan para confeccionar estos libros, ya sean talleres o ya sea en juntadas de personas amigas, etcétera. Las estéticas visuales también son muy eclécticas y pueden ir desde aspectos
eh, culturales como la música que se escucha, como juntar hojas de la naturaleza y ponerlas en el libro. Básicamente es algo que suele verse en los talleres y es como lo que haya disponibilidad termina también reflejando un poco cómo es esa comunidad o esas personas que están diseñando los libros. Suelen hacerse por cero copia, ¿verdad? O fotocopia, evidentemente también por los costos, y no tienen lomos en la mayoría de los casos por la misma naturaleza del material, el cartón, que requeriría otro proceso mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, eso también hace que la extensión de los libros cartoneros no suela ser demasiado gruesa si se va a utilizar si no se van a utilizar lomos. Y los componentes comunitarios, como les decía, tienen mucho que ver con, por un lado, con ese trabajo de programas de alfabetización, talleres, ¿verdad? Y en espacios sumamente diversos. Yo diría que en los últimos años hay un mayor trabajo escolar, es decir, que se utiliza muchísimo en escuelas, colegios, programas de alfabetización, pero también talleres en diferentes centros como centros penitenciarios, centros comunitarios, etcétera, ¿verdad? Están organizados en colectivos, cooperativas o proyectos sociales, eso es muy variado, ¿verdad? Hay de todo tipo de organizaciones o desorganizaciones, ¿verdad? O proyectos que están hechos por una sola persona y esa persona pues se encarga de todas las etapas de creación, digamos, del libro, mientras que hay otras que están integradas por personas trabajadoras informales, ¿verdad? Como es el caso de Dulcinea Catadora, que sigue trabajando con personas que colectan el cartón en las calles. El apoyo ecológico, ¿verdad? A través de la reutilización del cartón o a través de otros materiales. Como mencionaba antes, en algunos casos se dan financiamientos, sobre todo con instituciones que lanzan algún tipo de concurso, fondos estatales, etcétera. Y el uso del concepto de escultura social, que como ya vimos, en algunos casos se puede presentar. Y el penúltimo de estos componentes literarios de estos componentes es el literario y tiene que ver mucho con lo contracanónico, con catálogos que son muy diversos, que muchos de ellos están disponibles en línea, que muchas veces por las temáticas subculturales pueden ser consideradas como, entre comillas, baja literatura, ¿verdad? Por los temas que pueden ser muy locales, las hibridaciones lingüísticas y estéticas, que pueden también, y de hecho, tienen mucho de vanguardia, y algunas de ellas pues inscritas a generaciones o grupos literarios, entre comillas, underground, poco conocidos, marginales, ¿verdad? Cualquiera de estas adscripciones calzan bastante bien con algunos de los materiales presentes y publicados en algunas de estas editoriales cartoneras. Casi todas participan y o organizan ferias de libro alternativas, como ya vimos, es de las pocas vías para realmente poder vender o al menos intercambiar el material, darse a conocer. Algunas organizan también concursos literarios ocasionalmente y las publicaciones suelen ser breves, principalmente poemarios, cuentos y pues eso no resta que existan libros compilatorios, pero como les digo, en la mayoría de los casos son publicaciones breves. Y uno de los aspectos importantes en términos literarios es cuando hablar de generación de autores. Una de las cosas en investigación que, digamos, hemos descubierto es que la esta antología Medusario, muestra de poesía latinoamericana que fue seleccionada y anotada por Roberto Echevarren, José Coser y Jacobo Sefamí,
hay una correlación bastante importante entre cuáles son esas personas autoras que se publican en las cartoneras y que coinciden con autores latinoamericanos que fueron o rescatados o consagrados y que principalmente habían publicado o escrito sus obras en las décadas de los 70 y 80 y que en muchos casos, debido a las mismas dictaduras que se vivían en los países latinoamericanos, no, o no se difundieron sus libros o no salieron del todo o salieron incluso de forma totalmente artesanal, como fue, y artesanal y además contra el régimen, que es el caso de Carmen Berenguer con su libro Bobby Sands fallece en el muro, que fue un libro contestatario que circuló por el Chile de Pinochet en la época de la dictadura, totalmente marginal, en ediciones hechas literalmente por la misma autora, manualmente, y que tienen, digamos, esta característica de haber sido, por eso decimos, o rescatados o consagrados, pero que de alguna manera no habían sido todavía eh, eh, reconocidos en muchos ámbitos, digamos, de los estudios literarios latinoamericanos. Luego está la generación de autores emergentes de los 90 que principalmente ponemos do it yourself, ¿verdad? Hazlo tú mismo porque es sin duda alguna y con conciencia de causa, lo hemos visto en diferentes materiales publicados, que se trabaja con esa idea de hacerlo todo, ¿no? Y es un poco a lo punk, ¿verdad? Porque es ese estilo de sacar fanzines, de llevarlos y venderlos de mano en mano, y así es como se da este fenómeno que, que en Argentina se vio muy representado por Belleza y Felicidad y otras revistas que marcaron a toda esta generación, conocida como generación de los 90 precisamente, y que luego fueron publicados y publicadas con Eloísa Cartonera, ¿verdad? Algunos de los nombres que aparecen en este afiche y que pues hoy ya algunas tienen un nombre, digamos, más, un reconocimiento mayor, por supuesto, a la época en que estaban autoeditándose, que eran los 90. Y finalmente, con el inicio de siglo, empiezan autores noveles, como siempre habrá autores noveles, por supuesto, pero que en este caso damos en reflejar o nombrar como los americanes, queramos, ¿verdad?, llamarles. Esto basado en una antología, son dos tomos que se llama Novísima, poesía latinoamericana, que fue editada y seleccionada y editada por Héctor Hernández Montesinos en Chile y que incluyó dos personas autoras de cada país latinoamericano en cada uno de los dos tomos y que está preparando un tercer tomo, ¿no? Entonces, ese catálogo, cuando hablamos de estas generaciones que son sumamente arbitrarias y creemos verlo desde una forma meramente de, de, comprimir a tanta diversidad, es simplemente una forma de conectar las cartoneras con algo que ya estaba pasando fuera de ellas y de cómo podemos también darnos cuenta de que no estaban aislados y aisladas estas personas, ¿no? Sino que simplemente estaban trabajando desde otro espacio, ¿no? Y de repente las cartoneras terminan siendo una convergencia para muchas. Y finalmente en los componentes editoriales,
lo que hablábamos de el precio, ¿no? Al no tener un fin de lucro, sino más bien, en la mayoría de los casos, pensar en la distribución, en dar a conocer a otras personas autoras, a otro tipo de estéticas literarias. Obviamente que los precios se abaratan, ¿verdad? Piensen que además no hay que, digamos, invertir en toda la parte de la tapa, porque se utiliza el cartón y evidentemente los libros nunca son baratos en Latinoamérica, pero por eso ponemos comparados a los del Big Five, que en la próxima diapositiva vamos a mencionar. El- los editores y autores, ¿por qué ponemos aquí que digamos, el no lucro está tanto en las personas editoras como en las autoras? Porque si las personas autoras que publican con editoriales cartoneras asumen que el pago a lo más va a realizarse con entrega de libros, pero que no habrá una, ¿verdad? No, como digamos, no tiene esta mercantilización, no busca eh, unirse, digamos, al mercado del libro como tal, ¿verdad? Dentro del sistema, sino al contrario, es una suerte de aporte a la editorial, entendiendo que no hay tampoco lucro. Entonces, básicamente toda la cadena, desde el que escribe el material hasta el que lee, compra y lee ese material, es una cadena en la cual el lucro, digamos, no es una parte esencial y por lo tanto hace que no haya que estar firmando contratos, no haya que estar poniéndose de acuerdo con porcentajes de ganancia, etcétera, ¿no? Hablamos de los derechos de autoría alternativos como Creative Commons, pero también hay otras editoriales que del todo prefieren no trabajar con ni ISBN. Algunas, eh, digamos, Creative Commons tiene toda una variedad, ¿no? Entonces, eh, esto también va a depender mucho de lo que acuerden con las personas autoras de cada libro, por supuesto. Y esta cadena que les decía directa, esta relación directa que va desde la persona autora, la persona editora y las personas lectoras. Y el ISBN en la mayoría de estos proyectos no se utiliza el ISBN, lo cual, como les decía al principio, complica bastante a las personas que trabajan en bibliotecas y centros de información, porque es a veces difícil incluso encontrar año en que fue publicado un libro o información eh, básica como incluso los apellidos de las personas autoras, etcétera. Sí, bueno, aquí había mencionado lo de los derechos de autoría, ¿verdad? Que esos no podemos, no pueden variar, es decir, el Principito será de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, y eso no va a cambiar, pero lo que sí cambia, ¿verdad? Es el copyright o esos derechos de copiar que pues entran a dominio público, por lo menos en Costa Rica a los 70 años, ¿verdad? Hay otros países, por ejemplo en México creo que está en 100 años en este momento, y eso probablemente por un fenómeno las mismas personas herederas va a tender a aumentar, pero eso es a este momento. Y entonces, una vez que vence el copyright, ya se puede comercializar y es lo que muchas editoriales cartoneras también hacen para publicar libros que pueden tener un mejor público meta, qué sé yo, los cuentos de los hermanos Grimm, este, Frankenstein, Drácula, etcétera. Este tipo de publicaciones, si están en el dominio público, eh, probablemente van a encontrar más compradores, hipotéticamente hablando, ¿no? Y el Big Five, que son los cinco grandes conglomerados editoriales globales, concentran más del 90% de toda eh, la industria del libro a nivel global. Y lo que han hecho pues es ir comprando editoriales pequeñas, lo cual, como decíamos, es muy importante porque al reducir
las editoriales pequeñas, al absorberlas, cada vez se da menos espacios para que editoriales se den la oportunidad de publicar otros tipos de literatura, de otros contenidos, eh, pues porque ya en este nivel tan grande, tan corporativo, lo que se busca evidentemente son ganancias para los socios, ¿no? Y, por ejemplo, Penguin Random House, como pueden ver, tiene más de 250 editoriales, con más de 15.000 títulos anuales y una cobertura de mercado del 37%, eh, con ventas de 4.3 billones, ¿no? Y son números muy grandes en donde, por supuesto, el bestseller termina siendo el gran beneficiado, ¿verdad? Porque garantiza ventas y muchas veces pues las subdivisiones de estas corporaciones pues no abren tanto el espacio, no van a arriesgar también para esto, con excepciones, por supuesto, ¿no? De hecho, aquí en esta imagen, y con esto ya voy cerrando, tenemos los conglomerados editoriales en Hispanoamérica de Penguin Random House, ¿verdad? Que en este caso pues eh, vemos muchos nombres conocidos que ya no están, digamos, 100% independientes en el sentido del catálogo, porque pertenecen a esta gran rama como es Penguin Random House, e incluso el Grupo Planeta, que tiene 44 editoriales diferentes. Por supuesto que en algunas de estas podrán darse aperturas, ¿no? Pero al tratarse ya de conglomerados, se reduce también la posibilidad para autores que tengan otro tipo de, de lógica también en el sentido de la distribución y también de la ética en términos de cómo se maneja todo la línea editorial, ¿no? Dentro de ya las observaciones, estos son ya como especie, no de conclusiones, sino simplemente de algunas cuestiones que siguen abiertas a la discusión. Eh, Se apunta a que la crisis de los 90 pues motiva a esta creación de libros hechos de desechos, de lo que aparentemente no merecía ser utilizado como era ese cartón, ¿verdad? Que termina siendo tan simbólico. Y cómo genera una literatura de sobros del neoliberalismo que no solo está ahí planteada y materializada con ese cartón, sino que también está en el contenido, ¿verdad? En las subculturas, en apropiaciones identitarias que encontramos allí. Como menciona Baudrillard, ¿verdad? Que hay, como fenómeno editorial, hay una estética de lo marginal y de lo silvestre, y ese ímpetu precisamente es el que permite mezclar todos estos elementos de arte plástica, de literatura, de gestión editorial, y cómo se puede, cómo se flexibiliza, ¿no? De un campo al otro. Pues también hablamos de esa aura cartonera, sin duda alguna, ahí hay un capital simbólico importante, si no, pues serían libros hechos con cartón, pero no se pondrían ese apellido cartonero en el nombre de esos editoriales, ¿verdad? La capacidad de reinvención para no ser cooptadas por el sistema, creo que en ese sentido es que vemos ese nacimiento y muerte y renacimiento permanente, ¿no? Porque es como no es el triunfo editorial lo que se busca, sino simplemente una expresión de un material que emerge y urge en ese instante, ¿no? Y después el proyecto desaparece y a lo mejor reaparece o reaparece con otro nombre y esa fluidez, ¿verdad? De entender o no entender los procesos editoriales me parecen muy interesantes. Luego, también se puede hablar de un ciclo cultural, ¿verdad? Por estos materiales que de alguna manera provienen de la basura y que de repente aparecen en un stand
en una biblioteca de primer mundo, en un piso a unas temperaturas especiales, em, en el mismo piso en el que están códices prehispánicos, etcétera, ¿no? Y uno se pregunta cómo pasó esto, cómo es que llegó un pedazo de cartón que, que forma ahora un libro y que es de, no sé, una caja de vinos de Mendoza, Argentina, y que está en Madison, Wisconsin, y que solo puede ser manejada con guantes, ¿verdad? Son cosas muy raras e interesantes, por supuesto, de trabajar. Y el proceso que hace este cartón del librero al vertedero, viceversa, se viene dando como una forma de ciclo, circuito, ¿verdad? Cultural, que también es sumamente valioso. Lo que les decía, ¿verdad? Que Roncaglione considera que es como comprar un cuadro, ¿verdad? Porque muchos de estos libros son únicos, no se repiten, no tienen tiraje, no tienen un control editorial. em, es cierto que mucha de la investigación se ha enfocado en aspectos comunitarios y plásticos y no se le ha dado tanta importancia a ese enorme catálogo que a final de cuentas, si juntáramos los libros que se han publicado, los catálogos de las editoriales cartoneras, creo que tendríamos un maravilloso catálogo de literatura contemporánea latinoamericana para analizar, sumamente enriquecedor. Eh, Y bueno, una de las cosas que yo sí defiendo es que hay literatura, ¿verdad? Que no es un fenómeno que superficial o que solamente esté allí en un cartón y en un dibujo, sino que en realidad hay catálogos de literatura latinoamericana contemporánea que vistos en conjunto podríamos perfectamente argumentar que es uno de los más extensos, si no el más, y el más diverso, que esto abre espacios para publicación a otras personas autoras que por una u otra razón pueden sentirse o estar relegadas al corporativismo editorial, que categorizar, clasificar, analizar todo este corpus literario, sin duda alguna es un reto metodológico enorme, pero lleno de maravillosos descubrimientos, ¿verdad? De saber que X o Y autor o autora había publicado, ¿verdad? No sé cuántos poemas y que el tiraje fue solamente 20, pero que vienen poemas importantísimos, qué sé yo, ¿verdad? Es como, es un trabajo muy detectivesco si lo vemos ya en términos de investigación académica y pues obviamente hay que abordarlo multidisciplinariamente. No podemos solamente enfocarnos en lo literario o en las artes plásticas o en la sociología. ¿Por qué? Porque hay una integración de estos factores, ¿verdad? Y que yo creo que es necesario trabajar en una base de datos actualizada que trabaje con términos historiográficos, pero con términos literarios, o sea, que haya realmente un trabajo literario con estos materiales que han sido muy poco analizados como tales, o sea, como un corpus literario, y que creo que desde las Digital Humanities está todavía a la espera de que surja un buen proyecto, ya sea institucional, académico, de la forma en que se pueda dar, pero que integre a personas que realmente eh, han, han, han venido trabajando con las bases de datos y que puedan también permitirle a otras personas que tal vez no están interesadas necesariamente en el aspecto de plástico, de arte plástico, pero que sí quieren quizá conocer quiénes han publicado, ¿no? Y qué es lo que se ha publicado. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Luis Diego Mora por este panorama, este recorrido con tantas variantes, con tantas características que nos sitúan en el fenómeno editorial cartonero latinoamericano y que sin lugar a dudas, Diego, pues va a ser una
esta conferencia que nos has dado es un gran insumo para futuras investigaciones, para personas interesadas en este ámbito que has estado en los últimos años también desarrollando. Y a propósito de ello, pues me tomo un poco la palabra para eh, anunciarles que el jueves 12 de septiembre, repito, 12 de septiembre a las 10 de la mañana, vamos justamente a presentar un libro que se llama Tomando Forma, Creando Mundos, las editoriales cartoneras en América Latina, un libro que fue editado también por la editorial Universidad Nacional en cooperación con tres autoras y cuyo coordinador ha sido justamente el doctor Luis Diego Mora. Me refiero a las autoras Lucy Bell, Alex Flynn y Patrick O'Hare, quienes van a estar acompañándolos junto con el equipo de traductoras y traductores de la Universidad Nacional que han realizado un trabajo maravilloso en relación con este tema, que es justamente las editoriales cartoneras en América Latina y que Diego participó también como coordinador de este proyecto. Pasamos ahora a un momento de preguntas, un momento de comentarios y voy a permitirme leer un comentario de nuestra querida editora, la señora Marianela Camacho Alfaro, y por supuesto las personas que tenemos allí en el enlace directo pueden preguntar directamente a Diego. Comencemos quizá por el comentario que nos ofrece Marianela. Marianela nos dice, estupenda exposición en el caso costarricense. Pregunta, ¿cuál considera el expositor que ha sido el aporte de la edición cartonera a la literatura costarricense contemporánea? ¿Y cómo se podría visibilizar mejor estos aportes? Gracias, Mijail. Bueno, en el caso costarricense, yo creo que el trabajo que hemos hecho de cartonera tica y cartón era, aparte del otro proyecto que tuvieron en San Ramón, creo que no hay un aporte significativo de la literatura costarricense contemporánea. No, no vería, digamos, no tengo una eh, em, posición, además, para nada objetiva al respecto, ¿verdad? Pues soy juez y parte y creo que me sentiría en este caso tentado a decir que como cartonera tica hemos aportado, pero sinceramente, o sea, objetivamente, no considero que haya un aporte significativo. Han habido libros como el de Paola Valverde, de La Quinta Esquina del Cuadrilátero, y que es algo que sucede también en otros países, y es que primero se publica una primera edición cartonera que pasa bastante desapercibida y que luego ya se publica, digamos, en un formato más tradicional o en una editorial, digamos, más conocido, al menos que tenga una mayor distribución. Creo que eso se da. Hay un caso poco conocido en Costa Rica que es el libro eh, Cumbia de Luis Chávez, que se publicó por Eloísa Cartonera en los primeros años del fenómeno editorial cartonero, que fue cuando Luis Chávez vivía allá en Buenos Aires y convivía con Washington Cucurto y con Fabián Casas y todo, digamos, el grupo este que ya comenté, ¿verdad? Conocido como Generación de los 90, que es donde se nutre bastante y donde si hacemos un análisis de esa primera publicación que él le llamó Cumbia, y luego ese mismo libro y esos poemas se convertirían en lo que la mayoría de quienes han leído a Luis Chávez conoce como Chan Marshall. Ese libro, Chan Marshall, ganador de premio internacional, no me acuerdo ahorita cuál fue el premio internacional que obtuvo, pero antes de haber ganado, digamos, premio y ser reconocido, pues tuvo esa primera versión, ¿no? Entonces, siento que no hay, respondiendo a Marianela, un aporte visible, por lo menos hasta ahora, o por lo menos que yo perciba, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta, que es cómo visibilizar estos aportes, eh,
yo creo que en las ferias de libros se está dando. Em, y de nuevo, ¿verdad? Yo voy a hablar aquí como investigador y no como parte de uno de estos proyectos editoriales, pero viendo Latinoamérica y viendo cómo se han desarrollado estos proyectos, creo que en la mayoría de los casos hay de parte de las personas editoras de estos proyectos, hay como una tranquilidad en el sentido o una despreocupación por este tipo de, quizá de visibilización. Es que es como que lo que uno se da cuenta es que como que las reglas que se manejan tradicionalmente, editoriales, nunca o casi nunca o de muy baja, en muy bajo perfil, se perciben en estas personas editoras. No hay un interés, o sea, por ahí no va el interés, ¿verdad? Entonces, quizás también estas preguntas, tal vez por eso es que no las puedo responder porque es como que no forman parte mucho de los objetivos que tienen la mayoría de estos proyectos editoriales. Si los tuvieran, creo que no se harían cartoneras. Creo que si realmente quisieran una mayor visibilización o quisieran, ¿verdad? Tal vez un mayor aporte a la literatura, yo creo que habrían como, no sé, otras vías, pero la propia naturaleza cartonada de estos libros ya como que lo aleja de la posibilidad de que tenga cierta, entre comillas, seriedad, ¿no? Para una, digamos, para lograr ese estatus o esa exposición a nivel, digamos, nacional en una feria. Yo lo percibo cuando estamos en las ferias, ¿no? Es decir, no estamos al mismo nivel, pero tampoco es que aspiremos a estar allí, ¿verdad? Pero es complicado esas preguntas estando de ambos lados, ¿no? Pero bueno, gracias por la pregunta, Nela. Muchas gracias, Diego. No sé si alguien de los que están aquí presentes, gustan. Gabriel acaba de levantar la mano, así que Gabriel, adelante y aprovecho para enviarte un saludo muy cordial. Buenas tardes, no, muchas gracias, Mijail. Desde luego que también replico tu saludo y a los colegas que nos acompañan y desde luego a Diego por la estupenda exposición que realizó y todos los temas que ha planteado, ¿no? Yo quería preguntarte, Diego, a propósito de una larga tradición, ¿no? El libro objeto en América Latina ha sido, digamos, fundamental, ¿no? Cuando uno examina, por ejemplo, el periodo de las vanguardias, o a lo largo, digamos, de la primera mitad del siglo XX, las revistas, el tema de la materialidad es fundamental y es una forma de expresión artística, es una forma de resistencia en muchos casos y es una forma también de dotar a nuevas ideas políticas, sociales, estéticas de un ropaje diferente, ¿no? Que sea más consistente con lo que ellas mismas suponían. Te quería preguntar, un poco volviendo sobre esa tradición, cómo diferenciar, cómo distinguir entre esa tradición del libro de artista y lo que sería el libro cartonero, ¿no? Es decir, su vocación, su propia lógica, ¿no? Mucho más contemporánea. Y de paso, pues un poco preguntarte, porque ahora en una de las últimas diapositivas aludías a los diferentes contextos, ¿no? De esa producción. Desde luego que está muy cerca del fenómeno de la editorial independiente, pero te quería preguntar también por esa relación con la cultura digital, ¿no? ¿Por qué volver sobre el papel, sobre lo impreso en una época digitalizada, en una época que con tanta frecuencia anunció la muerte del libro? Bueno, que afortunadamente no terminó de ocurrir nunca, ¿no? Pero que estaba muy obsesionada con esto, ¿no? En la década del 90. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Gabriel. Sí, mira, el libro que mencionaba antes, que es de Joaquín Torres García, artista uruguayo, el libro se llama Razón y Natura y se publicó en 1932. Y una de las cosas entre libro arte y cartonera que podríamos pensar es no en general, como fenómeno general, porque como te digo, cada editorial es un universo por sí mismo, ¿no? Y además un universo en movimiento constante. Puede convertirse
universo que desaparece de un día para otro, literalmente. Pero es verdad que hay editoriales cartoneras que tienen un enfoque mayor y que van encaminadas más hacia libro objeto, ¿no? Por ejemplo, siempre menciono el caso de Ultramarina Cartonera, que es un proyecto que está en España, que a mí me fascinan digamos, cómo arman cómo utilizan el cartón de diferentes maneras, todo esto. Y te das cuenta que hay una, digamos, una preocupación porque vaya de la mano, ¿no? Digamos, esa parte. Mientras que hay otros proyectos como Eloísa Cartonera, que desarrollaron desde incluso desde antes de nacer, porque como decía ahora en la exposición, Eloísa Cartonera no es más que la derivación, no es más que el agregado de cartón a una estética que ya existía sin cartón, ¿no? Y que como el mismo Curto dice, o sea, yo soy el que menos pensó que en el momento en que le iba a agregar cartón, la gente se iba a interesar. O sea, estuvieron por muchos años tratando con diferentes materialidades y de repente, por una circunstancia muy del mismo contexto en el que se estaba viviendo políticamente, fue que tuvo ese interés de las personas, ¿no? Entonces, creo que eh, una editorial como Loisa desarrolló este estilo que ellos denominan como colorinche, ¿no? Y que además deriva mucho de toda una estética de migración peruana en Buenos Aires principalmente. O sea que esto es muy, muy, muy interesante. Y cuando ese estilo lo desarrolla Javier Barilaro, que es, digamos, quien le mete impronta plástica, ¿no? A este cartón, eh, creo que una vez que lograron ese estilo tan particular, se mantiene. Entonces, yo, por ejemplo, no vería a Eloísa Cartonera como libro objeto, porque de alguna manera lo que hacen es simplemente utilizar un molde, ¿verdad? Un stencil y simplemente se pinta, ¿verdad? Pero de que creó un estilo que no se había visto hasta el momento, yo creo que ahí también hay un elemento plástico importante. Mientras que, y esto lo he visto en los últimos años bastante representado, se ha como que alejado mucho las últimas publicaciones y proyectos cartoneros se han distanciado mucho de lo plástico, ¿verdad? Entendido como arte visual, y se han enfocado más, ni siquiera, diría yo, en tanto en la calidad literaria, en el contenido, sino más bien en el aporte comunitario, o sea, en un aspecto que sería más sociológico, ¿no? De análisis. Y por eso es que yo digo que cada cartonera juega con estos tres ejes, cuatro, digamos, tomando en cuenta lo editorial, ¿verdad? Cómo entienden lo editorial. Juegan con esto, pero en diferentes niveles. Es decir, hay unas que les interesa mucho eso del cuidado estético de las tapas, ¿no? E incluso, ¿verdad? Rechazan cierto cartón porque ya viene dañado o viene, no sé, arrugado, qué sé yo. A otras eso no les importa. A otras eso más bien más bien dicen, dame ese cartón porque más bien le da más, ¿verdad? Originalidad, le da una estética más trash, ¿verdad? Como le llaman. Y entonces la diferencia creo que va a estar primero en los objetivos que tenga cada proyecto editorial. Segundo, incluso muchas veces no depende de las personas editoras porque a veces los libros están para ser pintados o diseñados en un taller en donde no sabes si va a llegar una persona artista, ¿verdad? Plástica que tiene, no sé, ya una obra consagrada. ¿Y qué haces con ese libro? ¿Lo vas a vender igual al mismo precio o qué? ¿O lo guardamos? ¿O qué? Yo tengo, por ejemplo, colecciones de libros que, que el solo hecho de tenerlos como libro objeto ya representan una obra per se, ¿no?
Entonces, cada caso es muy particular, como vemos incluso en una misma editorial. Puede ser que de repente en un taller surja un libro en el cual solamente porque la persona que lo diseñó es muy talentosa, resultó que esa parte, digamos, del cartón se convirtió en algo que podemos considerar como un libro arte o libro objeto. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con lo material y el libro como virtual, ¿no? Em, Creo que ahí sí creo que hay como lo que llamaban el efecto Kindle, ¿verdad? Que fue cuando surgió digamos, ya Amazon como vendedora de aparatos para leer libros electrónicos, y todo ese miedo que surgió. Yo creo que las cartoneras desde ese momento, y de hecho en las investigaciones que yo he hecho, hay una continuidad, va paralelo, ¿no? El desarrollo de lo que algunas personas teóricas escriben como el efecto Kindle, y que en ese mismo momento también se venía dando los primeros años del fenómeno editorial cartonero. Y creo que nunca hubo como una pelea al respecto. Tanto así que hay muchísimas editoriales, sobre todo de las que estuvieron en la primera o en la segunda etapa, que o tienen ¿verdad? O tuvieron en su momento, tal vez ya los blogs cerraron o lo que sea, pero que por lo menos en algún momento tuvieron a disposición los libros también en formato digital. Y a mí eso me parecía también que era muy interesante, porque era como no limitarse, y a la misma vez era como decir, si querés, lo puedes conseguir en formato cartonero. Y, ¿verdad? Aquí está también, si por alguna razón vivís en otro país y no vas a poder vernos en una feria, y entonces por lo menos léelo de forma digital. Y nunca sentí que hubiese ningún al contrario, siempre hubo como más bien una búsqueda de diferentes plataformas de lectura. ¿Ves? Muchísimas gracias, Diego, a Luis Diego. Y vamos ahora con Lobson, que también le mando un cordial saludo. Adelante, Lobson. Buenas tardes, espero que estén genial. Bueno, esto de las cartoneras es todo un mundo. Yo, por dicha, tuve la oportunidad de ser asistente de Diego cuando estuvo el segundo encuentro internacional de editoriales cartoneras aquí en Costa Rica. Y ahora que Diego mencionaba sobre la cuestión del libro objeto, recuerdo que uno de los talleres en los que estuvimos, que fue en la Biblioteca Nacional, de hecho, llegó un señor que trabajaba con madera. Entonces él agregaba parte de un árbol literalmente al libro, entonces prácticamente podía quedarse como un adorno en la casa. Y bueno, y ahorita que estoy en el curso de Literatura Latinoamericana 4 con la doctora Alexandra Ortiz Waldner, que se llega hasta los 2000, no obstante, hay como un interés de que decíamos que ojalá existiera Literatura Latinoamericana 5 porque están todos estos fenómenos que son, de los que casi no se hablan, por una cuestión, digamos que hegemónica o algo así con la literatura y bueno, que ojalá se siga como moviendo, por decirlo de alguna manera. Ah, y una cosita nada más para las personas que cualquier cosa no saben, ese libro del que habló el profesor Mijail, el que tradujeron, el que la UNA tradujo, está gratis en la página de la UNA, de la editorial de la UNA, por si lo quieren como revisar. En realidad es un trabajo increíble. Hubo traductoras, etcétera. Y me parece que las entrevistas estuvieron desde el 2018. Y bueno, yo tenía una pregunta y es, ¿cómo funcionan exactamente los derechos de autor en las cartoneras? Si existe algún tipo como de hueco en las cuestiones del plagio o cómo se mueven con respecto a ese ámbito. Porque imagino que al ser las cartoneras, tal vez de las que no se habla tanto fácilmente, alguien podría agarrar algo de ahí y de ahí casi que pasaría desapercibido.
Entonces me gustaría saber cómo se mueven o si hay algún tipo como de incluso una cuestión moral en, en esa cuestión. Muchísimas gracias y me parece súper valioso de que se esté haciendo esta conferencia. Muchas gracias, Lobson. Voy a poner de ejemplo a Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, cuando Eloísa Cartonera estaba iniciando, yo diría que Piglia lo publicaron si no en el mismo 2003, tuvo que ser en el año siguiente, 2004. Publicaron el cuento El pianista. Piglia ya era profesor en Estados Unidos, sumamente reconocido, ¿verdad? Y lo que hicieron fue un poco un trato un trato de mano, digamos, ¿no? O sea, no hubo un contrato, no hubo ninguna formalidad, y así, digamos, lo menciona Washington Cucurto, fue una donación, ¿verdad? Pero es una donación, yo creo que no en un sentido, o sea, lo que se dio, y pongo a Piglia, ¿verdad? Porque, digamos, es como uno de los más reconocidos, pero que no es el único, que lo ha, que lo ha, digamos, que ha aportado algún material gratuito y sin pasar por derechos de autor. Creo que cuando yo digo que es una donación, pero no a la caridad, sino más bien una donación cultural a la sociedad. ¿Por qué? Porque Piglia, por ejemplo, no hubiese donado, si usamos esa palabra, un cuento suyo, no sé, a otra editorial solo porque sí. O sea, realmente estaba convencido y sabía ya por el trayecto, ya fuera mucho o poco que llevaba Eloísa hasta el momento, de que no se iba a lucrar, o sea, que realmente él lo que estaba haciendo era un aporte y no estaba ni iba a ser robado. Por eso también en una de las diapositivas puse la diferencia entre derechos de autoría y derechos de copia, ¿no? Porque los derechos de autoría nunca se tocan en las editoriales cartoneras, es decir, nunca se va a publicar algo, ni se ha publicado algo en donde no se diga, esto lo escribió esta persona. Lo que sí se modifica es ese copyright, ese derecho de copias, ¿no? Y como decía, la mayoría trabaja con Creative Commons, y desde que existe Creative Commons, la verdad es que ha sido como una tranquilidad tanto para las personas editoras como para las personas autoras. Y yo creo que hasta el día de hoy, que yo sepa por lo menos, no sé de ningún caso de plagio o ningún caso como polémico de que, ¿verdad? De que alguien haya hecho un reclamo por, por cuestiones monetarias. Creo que en parte no es tanto porque la gente no quiera proteger su obra, sino porque uno, hasta el día de hoy, hasta donde sabemos, e incluso con Eloísa Cartonera, y esto, incluso estuve el año pasado en la Feria del Libro de Buenos Aires y estuve mientras se, ¿verdad? En el stand donde estaban los de Eloísa Cartonera, y ellos tampoco es como que vendan mucho. De hecho, el stand lo compartieron, creo que fueron 10 editoriales pequeñas de Argentina, pero creo que todo parte de cierta como tranquilidad de las personas autoras, de saber de que las posibilidades de que haya un abuso de su obra es muy baja, muy baja, por razones de que las ventas son pocas, de que el margen de ganancia a veces es nulo. Y entonces al final lo que queda es eso, una donación, un aporte muy digno, que a mí me parece que es muy digno, ya sea Piglia o ya sea este, eh,
cualquier otra persona no tan reconocida en alguno de los catálogos cartoneros que está cediendo y sabe que no se está haciendo por un afán de lucro, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jorge Diego. Vamos a dar pase a dos intervenciones más. Continuamos con Milton Romero. Milton, muchísimas gracias por su asistencia a esta actividad. Un Hola, saludo. buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha? Perfectamente, Milton. Adelante. Muchas gracias. Primero un saludo desde Ecuador, desde la Universidad Técnica de Cotopaxi. Felicitaciones a la Universidad Nacional de Costa Rica por generar estos espacios de discusión, creo que de conocimiento de sus proyectos, muy productivo. Felicito también al doctor Diego Mora por este proyecto investigativo muy necesario para la literatura y para otros ambientes. Mi pregunta es muy concreta. Entendemos que el libro cartonero es un fenómeno, pues, que obedece a los grupos no canónicos o marginales. Mi pregunta es, ¿esto tiene alguna relación con los movimientos poéticos universitarios de los 90 en Latinoamérica? Gracias, Milton. Cuando decís movimientos universitarios, ¿a qué te referís? Pues grupos de poesía, talleres de poesía que salen de las universidades, especialmente nacionales o fiscales, depende del país, como se llame, ¿no? Entonces, públicas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en Ecuador, tenemos la Universidad Central con sus grupos de poesía generados en los 80s y 90s, ¿no? Grupos de jóvenes que de alguna manera se reunían pues generaban esos espacios y su propia poesía, de que muchos de ellos formaban no libros cartoneros, sino más bien sus propios pasquines, folletos. Esa es mi curiosidad, si en tus investigaciones has descubierto esta relación entre universidades. Para mí es interesante saber, porque desde alguna manera creo que eso se identificaría con algún ambiente político, tal vez. Muchas gracias, Milton. Por ejemplo, de la primera generación, de las primeras 8 editoriales cartoneras, la Mandrágora cartonera, que es de Cochabamba, en Bolivia, fue fundada precisamente en la Universidad de Cochabamba. Entonces, ahí directamente te respondo sí. O sea, hay una línea directa entre el proyecto cartonero y la universidad. Y de hecho, ese fue uno de los proyectos más polémicos porque justamente eso que apuntás de lo político, de alguna manera impidió que Mandrágora Cartonera conectara incluso con Yerba Mala Cartonera, que era el proyecto que también existía en Bolivia al mismo tiempo, ¿no? Entonces se hablaba de que Yerba Mala era como lo más underground, ¿verdad? En términos, ¿verdad? Más independiente, y las publicaciones que eran como más academicistas se daban o se publicaban en Mandrágora. Ese es un caso muy, digamos, muy estudiado en términos de editoriales cartoneras que están asociadas a universidades. Luego, cuando empieza la etapa institucional, muchas universidades empiezan a crear. Por ejemplo, en ese mismo encuentro de la Universidad de Madison, Wisconsin, en octubre del 2009, se construye para un curso una editorial cartonera. ¿Ves? Entonces, también las universidades muchas veces han abierto sus propias editoriales cartoneras como parte de proyectos, ya sea de un curso, ya sea, digamos, de algún evento que se realiza. Yo cuando trabajé en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, me acuerdo que creamos la Colorada Cartonera,
así le pusimos, ¿verdad? Porque como es en Santo Domingo de los Colorados, entonces, ¿verdad? Esta cosa de siempre buscar algo local para nombrar el proyecto. Y recuerdo que hicimos exposición de los trabajos en el Centro Cultural en Santo Domingo. Entonces, yo creo que es innegable eso que apuntas de proyectos cartoneros que están asociados directamente a universidades y cómo es imposible negar que va a tener un contenido y una influencia política que va a ir de la mano con lo que defiendan, ya sea los profesores, ya sea la facultad, ¿verdad? O las personas que están formando parte del proyecto. Muchísimas gracias. Tengo el honor de compartir con ustedes eh, y de saludar al profesor Damián Leandro Sarro. Le mandamos un cariñoso saludo de parte de la Universidad Nacional, quien ha estado con nosotros ya en 2 ocasiones impartiendo un curso de redacción de textos académicos y que está justamente también en la elaboración de un libro para Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Y bueno, Damián, un gusto tenerte con nosotros, no solamente a Milton, que nos saluda desde Ecuador, sino Damián, que también nos saluda desde Buenos Aires. Nos encanta justamente esta relación latinoamericana, que es lo que busca justamente este proyecto. Un abrazo. Damián, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Estoy en un bar, por eso espero que se escuche bien. Bien, es un gusto. Me siento como en casa, compartiendo con grandes colegas, con, bueno, Mijail, Gabriel, Diego, a quien he tenido la oportunidad de conocer y de compartir gratos momentos. Y en este sentido, bueno, quizás tenía una inquietud desde que recibí la invitación por parte de Mijail, muy agradecido, y tuve que cortar porque estaba en mi casa y después me vine acá a la ciudad de Rosario. Y la cuestión que yo quería preguntarle, en realidad, que es un comentario pregunta a Diego, que es experto en el tema, obviamente, él cuando al comienzo hiciste como una historicidad, digamos, del movimiento cartonero y comentaste toda la coyuntura que atravesamos acá los argentinos en el 2001 y toda la situación de la crisis sociopolítica, también hasta cultural. Surge, es decir, está en el colectivo imaginario argentino esto de que lo cartonero tiene un perfil o una impronta bastante marginal, bastante de la periferia, por el aspecto social, digo, no implica no hacia la calidad literaria, obviamente, pero nace con esa, digamos, con ese estigma, si se quiere, y quería preguntarle puntualmente si esa cuestión de la marginalidad, que incluso lo pude leer en el libro que muy amablemente me obsequiaste sobre el movimiento cartonero, el artículo de Lucy Bell, eh, y ahí ella, digamos, los autores de ese capítulo, que no recuerdo ahora el nombre del capítulo puntualmente, refieren a esto del asociado al movimiento cartonero y con la editorial con el tema del testimonio, la literatura testimonial o la cuestión del testimonio, que en literatura argentina está muy asociado a todo la impronta del 2001 y todo lo que darle voz a los marginados, a la periferia, y ahí tenemos una serie de autores que explotan, digamos, es como una especie de boom. eh, Como para llamarlo de una forma, no es que tenga una correlación con el boom latinoamericano de los 70, sino que digo en el boom de darle voz a los marginados, a los sin voz. Entonces, sintetizando, si este movimiento, cómo juega con la tensión de la marginalidad, si lo convierte en un objeto estilístico, es como una especie de estigma, porque también lo asocié cuando mencionaste que es verdad, lo de la Feria del Libro. eh, la Feria del Libro de Buenos Aires está muy mercantilizada, digamos. Entonces, todas las editoriales independientes, incluso hasta hace 2 semanas, no, una semana atrás estuvo la FED, que es la de editoriales independientes, porque es como un submundo que no tiene cabida ahí, porque los grandes movimientos editoriales de las grandes cadenas copan a través de la Fundación El Libro. Pero digo, cómo
si hay un arrastre de esta marginalidad en el movimiento cartonero. Hola, Damián, qué gusto escucharte. Excelente pregunta. Mi respuesta es que es innegable. Esa marginalidad es algo con lo que se juega consciente o inconscientemente, así como se jugó con el género de testimonio, la época de Rigoberta Menchú, ¿no? Creo que a ver, creo que es como tretas del débil, es decir, por un lado, te aprovechas de la atención que eso atrae para dar a conocer tu proyecto y eso no veo absolutamente nada malo. Es decir, es una oportunidad, como así como la tuvo también la novela conocida como Boom latinoamericano, ¿verdad? Es decir, es lo que hoy, digamos, diríamos como viralizarse, ¿no? O sea, que algo se vuelve viral en las redes, ¿no? Como esta académica australiana que compitió en los Juegos Olímpicos. Es decir, tenés una plataforma. ¿Por qué vas a desaprovechar esa plataforma si ahí está, ¿no? Ahora, con la investigación que yo hice, por ejemplo, de la fase mediática, una de las cosas que a muchísimas personas, editoras cartoneras, les molestó mucho era el enfoque marginal, pero mal, en el sentido de que llegaban a entrevistarlos, pero nunca abrieron un libro y todas las preguntas, y esto lo digo porque así me lo han dicho y lo he leído, es como, ¿hay alguna persona cartonera ahorita para entrevistarla? Es que queremos saber dónde duerme, ¿verdad? Entonces, si hubo un problema ahí, es que muchísima gente, digamos, de los medios nunca entendió que se trataba en el fondo de un proyecto literario, ¿no? Eh, y luego viene una etapa institucional en donde más bien lo que ocurre es que esa marginalidad es expuesta, pero en la academia y en el museo, ¿no? Entonces, creo que la marginalidad se mantiene y ha sido manipulada de acuerdo a quién la ve y de acuerdo a quién la está interpretando y está abriendo un espacio para darla a conocer, ¿verdad? Hay otras personas de editoriales cartoneras que en algún momento les pasó igual que muchos territorios indígenas, que simplemente le cerraron la puerta a los investigadores. Y con toda razón, porque lo que terminaba pasando es que era un extractivismo epistémico total, ¿no? Era como venimos con una beca de una universidad inglesa y vamos a llevarnos todo, vamos a entrevistarlos por una semana y los invitamos a almorzar, etcétera. No estoy diciendo, ¿verdad?, que nadie se lo tome personal porque también esas cosas pasan y no necesariamente tiene que ser visto de una forma negativa. Un buen ejemplo es este libro de Lucy Bell, que en realidad creo que hace un trabajo muy digno, equilibrado y éticamente responsable con todas las personas con las que trabaja, ¿no? Pero también tenemos que decir que a veces es muy cansado para un proyecto como Eloísa Cartonera tener que estar recibiendo personas, estudiantes de un doctorado del primer mundo y hacer las mismas preguntas de siempre que ya están agotadas o que tal vez no, ¿verdad? Ni siquiera tienen por qué hacerlo. Es decir, que los manden a leer o a ver todas las entrevistas que ya han hecho antes, ¿verdad? Entonces, creo que el manejo de esa marginalidad que vos apuntás se puede y se ha visto ya manipulada y tergiversada desde los medios, desde la academia y desde algunas editoriales, pero en muchísima menor medida, porque creo que muy rápidamente cuando alguien abre un proyecto cartonero, se da cuenta que la única razón para mantenerlo abierto es el amor por los libros y por la literatura y por la
por una comunidad, en caso de que el proyecto esté enfocado más bien en, por ejemplo, dotar a una escuela rural de libros de lectura obligatoria del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Que es algo que estamos haciendo ahorita en un territorio indígena aquí en Costa Rica. Eh, y de otra manera no. Entonces, es muy fácil también identificar que quien sobrevive en una editorial cartonera es porque realmente hay un amor por el arte, por las comunidades, por y también por la terquedad, ¿no? Por el ser necio que decía Silvio Rodríguez, ¿no? Sí. Esa necedad, eh, ¿verdad? Entonces, pero está claro que la marginalidad es un elemento innegable en el fenómeno editorial cartonero. Muchísimas gracias, Diego, a Damián, por la pregunta. Aprovechamos también para saludar a Agustín Guambo, que nos visite, que nos acompaña desde Guatemala. Así que tenemos hoy un público muy internacional y sumamente interesado en ese tipo de temáticas. Agustín, por favor, adelante, tiene usted la palabra. Gracias con todas y todas las personas que nos están escuchando. Solo quiero hacer una breve puntualización ahorita que está escuchando a Diego y a la pregunta del profesor Damián, que me parece importante entender del proceso de mediación lectora dentro de la marginalidad que existía, ¿no? Entre comillas, esta marginalidad. Ya que yo, al ser parte de Murcielagaria Cartonera, en Quito, cuando nosotros estábamos trabajando, hacíamos mucha mediación lectora. ¿Con quién? Con la gente que no se atrevía o no se quería acercar a un libro por diversas razones, ¿no? Desde el desconocimiento, desde la falta de interés, hasta este mismo proceso de canonización de ciertos autores que les llevan a ser intocables muchas veces para el autor, ¿no? Entonces nosotros, pienso que una parte importante también de esta marginalización es poder encontrar a esta gente que de una u otra manera no ejerce sus derechos culturales de manera efectiva, ya sea por diferentes motivos, ¿no? Que ahorita ya entrar el debate sería largo e innecesario tal vez, pero quería hacer una acotación de esto porque me viene a la mente todo lo que ha dicho Diego, me parece súper interesante, pero sobre todo esta parte del margen, ¿no? De cómo muchas veces el centro necesita más del margen que lo contrario, ¿no? Y cómo el centro se alimenta y autofagocita el margen muchas de las veces. Pero nosotros creo que la principal función, lo hablo desde Murcielagaria Cartonera, que era ser, a partir de estar en el margen, ser el virus para infectar el centro, llevar a ese centro lecturas o autores que no se conocían, que no se han debatido y que merecen ser escuchados y también leídos. Nada más, eso. Muchas gracias por el espacio y muy interesante el debate que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Agustín. Me permito exponerles algunos comentarios. Por ejemplo, la editora de la Universidad Nacional, Marianela Camacho, quien se refirió acerca del tema del impacto de la edición cartonera en la literatura costarricense contemporánea, nos dice que me parece que, al igual que el fenómeno de la autopublicación, efectivamente hay un aporte y un impacto cultural en la literatura de cada país y en las dinámicas del mismo sector editorial. Valdría la pena que los investigadores se ocuparan de estudiar este fenómeno editorial. Por otra parte, Christopher Montero Corrales, un querido colega también de acá de la Universidad Nacional, nos dice concretamente, he notado que en Costa Rica el género que mayor se publica en este formato de la edición cartonera es poesía. ¿Sucede así también en América Latina? Y si es así, ¿por qué crees, le pregunta Diego, que ese sea el género preferido de publicación en este tipo de formato? Gracias Adelante, a Diego. Christopher. Eh, como lo mencioné en la exposición, esto se debe a principalmente dos razones. La primera es de costos. Normalmente los libros de poesía son menos extensos que una novela, casi siempre, e incluso que eh, un compilado de cuentos o incluso que un solo cuento. Y estamos hablando de editoriales que tienen recursos muy limitados. Entonces, los libros de poesía se adaptan bastante bien a las posibilidades eh,
estándar que tienen de publicación. Además, tomemos en cuenta lo que decíamos de que ya una novela ya necesita otro tipo de encuadernación y no es la encuadernación que se utiliza con cartón. ¿Por qué? Porque el cartón es muy grueso. El cartón industrial, el que conocemos y que se llama cartón corrugado, en realidad está formado de una capa intermedia que es ondulada y que fue diseñada para eh, industrialmente hace más de 2 siglos, creo, para eh, crear para el transporte de objetos ¿verdad? Que requieran cierto cuidado y por eso tiene entonces dos láminas de cartón que es liso, cartón liso. Entonces, se supone que esas 3 capitas em, tienen un fin, digamos, de protección de lo que contienen, pero cuando se utilizan para tapas de libro, van a generar mucho espacio y tener que coser es bastante complicado. O incluso, pongamos un ejemplo todavía más obvio, Loíza Cartonera, sus libros son engomados y de hecho ellos solo engoman en la parte de atrás del cartón. Entonces, con el tiempo y la manipulación, la mayoría de los libros de Loíza Cartonera termina despegándose del cartón. Eso hace que todavía, con más razón, la mayoría de estos libros son de muy pocas, de folletos de muy pocas hojas, y esto no quita para nada que existan bastantes trabajos de publicaciones de libros con cartón, cartonero, de novelas, de compendios de ensayo, de antologías literarias. Entonces, en realidad, es una razón de dinero y de material, el material que se utiliza, pero que eso no limita que no se puedan y ya se hayan hecho bastantes trabajos con otro tipo de técnicas de encuadernación que sí permiten trabajos mucho más gruesos como las novelas que apunta Christopher. Muchísimas gracias. Vamos a terminar el programa justamente con esta última pregunta de Christopher. Yo en realidad quisiera pues agradecer una vez más al doctor Luis Diego Mora por esta fabulosa exposición que nos acerca más al ámbito del fenómeno editorial cartonero y sobre todo las futuras investigaciones que quedan al respecto de este fenómeno tan interesante, tan particular en la historia cultural de América Latina. No en vano, pues también Diego en su conferencia lo ha subtitulado también como hibridaciones culturales, un término que tiene una fuerza conceptual muy importante para entender ciertos procesos en América Latina en el ámbito cultural, en el ámbito de la materialidad misma, inclusive, como es el caso que nos ha revelado al respecto del fenómeno editorial. Recordarles nada más que esta conferencia va a estar grabada, va a estar subida en un micrositio que tenemos en el programa Fomentando la Cultura Editorial, donde tenemos el despliegue de una serie de conferencias relacionadas con el ámbito de la cultura editorial, la investigación editorial. También quisiera pues invitarles a seguirnos a través de nuestra Facebook de la editorial de la Universidad Nacional y también de la Escuela de Literatura de Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional, donde vamos a tener en el transcurso de estos meses varias actividades muy importantes. Vamos a tener, por ejemplo, la presentación y más que presentación va a ser una conferencia, una mesa de diálogo acerca del proyecto y las implicaciones que tuvo lugar el proyecto del libro Tomando Forma, Creando Mundos, las editoriales cartoneras en América Latina, repito, para el jueves 12 de septiembre a las 10 de la mañana. También tendremos posteriormente una conferencia a cargo de David Chavarría Camacho, que acaba de publicar una historia de la editorial Costa Rica. Tendremos también una conferencia dialogada con varios editores académicos de revistas académicas universitarias del caso costarricense.
Tendremos también la presentación y discusión del libro Cultura impresa y risa en Costa Rica de nuestro querido amigo, el doctor Gabriel Baltodano, que también vamos a tener una conferencia donde nos va a hablar acerca del proceso de investigación que significó este libro recientemente publicado también por la editorial de la Universidad Nacional. Y también tendremos una conferencia a cargo del profesor doctor Joachim Mijail de la Universidad de Bielefeld, que va a hablar acerca de la circulación del libro en América Latina. Son varias actividades que tendremos a lo largo de este segundo ciclo que acabamos de empezar prácticamente aquí en la Universidad Nacional. No quisiera pues omitir mi agradecimiento a la doctora Eliana Araya, presidente de la Editorial Universidad Nacional, también una figura muy estratégica para la creación de este espacio, por supuesto la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, la Rectoría Adjunta, la Vicerrectoría de Investigación, que han apoyado muchísimo este espacio. Y por supuesto a nuestro querido amigo, colega, César, quien nos ha ayudado incansablemente en todo el apoyo técnico. Muchísimas gracias, César. Gracias a todas y a todos ustedes por su participación e interés y estaremos en contacto lo más pronto posible para eventuales programas. Feliz tarde y un abrazo desde el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias.